Este domingo 21 de enero del 2024, pues estamos entusiasmados con todo lo que el Señor nos ha dado en estos días acerca de seguir buscando la promesa del Padre, que en el nombre de Jesucristo nos ha sido dada el Espíritu Santo de Dios, la persona que hoy de parte de Dios nos acompaña, está con nosotros, en nosotros y algunas veces para cumplir alguna misión sobre nosotros. El saludo está en Efesios 5, 18 al 20 y dice así: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Me dio mucho gozo que al final cantamos, ¿verdad? Ven Espíritu Santo y llena este lugar, y le dimos lugar al Espíritu Santo para que fuéramos llenos otra vez. Esto es una experiencia que en el cristiano debe de ser buscada diario. No diga, alguna vez recibí el Espíritu Santo, alguna vez hablé en lenguas, alguna vez vi señales del Señor, alguna vez es pasado. El Espíritu Santo es un presente continuo y tenemos que estar llenos todos los días, así es que hoy estamos en esa enseñanza para el pueblo de Dios y para los que nos escuchan en las redes sociales. Y dice ahí el 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que aprendemos de estos versículos? Veamos el versículo 18, antes bien sed llenos del Espíritu, ¿sí? Y nosotros tenemos que saber que es un imperativo en la vida cristiana, y hoy ausente y poco experimentado. Fíjense bien lo que estoy diciendo. En muchos lugares es totalmente ausente y poco experimentado. Hoy hay muchas iglesias cristianas que se reúnen, usted puede ir, y cuántas de ellas están diciéndole a la iglesia: vamos a llenarnos del Espíritu, vamos a ser llenos. Usted pudo haber ido a algún otro lugar alguna vez y nunca se lo citaron. Le predican de un tema, de otro, algunos temas son totalmente bajo la Escritura, pero nunca ser llenos del Espíritu. ¿Por qué ser llenos del Espíritu? Porque si no estamos llenos del Espíritu, muchas cosas no las vamos nunca a entender, porque es el Espíritu Santo el que escribió la palabra de Dios. Entonces, eso es un imperativo, y hoy poco experimentado. Algunos dicen: yo recibí del Espíritu. Sí, qué bueno, recibiste del Espíritu, pero ¿y ahora qué? ¿Estás llenándote del Espíritu? ¿Estás recibiendo del Espíritu? Si no estás recibiendo del Espíritu, ya cuando a veces lo recibiste, pues es necesario que lo experimentes otra vez, ¿sí? ¿Por qué vamos a experimentarlo otra vez? Vamos a ver algunas razones rápidamente. Lucas 3, 22. Me acompaña, por favor, y vamos a estar leyendo la escritura que nos dice, para que usted tenga la certeza de la necesidad de, si no ha recibido del Espíritu Santo, reciba, y si lo experimentó alguna vez, lo busque continuamente, mañana, tarde y noche, y si es posible, diariamente, en esa intensidad. Lucas 3:22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Entonces nosotros vemos, uno, que el Espíritu Santo y descendió sobre Jesús. ¿A quién tenemos que imitar? Y si sobre él descendió, también entonces sobre nosotros debe descender. Vamos a seguir el 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y nomás leo esa parte, y dice, entonces, ¿qué vamos a ver? Que el Espíritu Santo vino a él, sí, fue lleno del Espíritu Santo Jesús, experimentó por el Espíritu Santo el poder de Dios. ¿No estás experimentando el poder de Dios? Te está faltando ser lleno de Espíritu Santo. No te enojes, no te molestes. Esto es una búsqueda que yo hago continuamente, porque a veces le decimos: Señor, pues hay esto, pero no pasó nada, no cambió nada. El Señor dice: te falta poder. ¿Y en qué está fincada la fe? La fe está fincada en el poder de Dios. Está fundada en el poder de Dios. Si no sucede, entonces tú no estás fincado, fundamentado en el poder de Dios. ¿Cómo puedes decir que ejerces fe
Señor, quítame esto, Señor, cuando hablamos que es conforme a la palabra de Dios y conforme a la voluntad de Dios, Señor, cambia esto y no sucede nada, no tienes poder. Jesús experimentó el poder de Dios. Sí, vamos a Hechos 10:38 y estamos dando otras aplicaciones porque estamos aprendiendo mucho del Espíritu Santo. Hoy el saludo es: sed lleno del Espíritu Santo. Es un imperativo, no te está diciendo el Señor, oye, ¿te gustaría ser llena del Espíritu Santo, varón, mujer o varón? ¿Te gustaría ser lleno? No, no te está preguntando si quieres, te estaba dando un mandamiento. ¿Qué tenemos que hacer ante los mandamientos? Obedecer, como hace rato se nos dijo. Hechos 10:38, que ya lo conocemos mucho, y dice la escritura así: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces aquí vemos que Jesucristo obró y ministró el Espíritu Santo, y juntamente con lo que él manifiesta, el poder, y trajo a su vida un ministerio sobrenatural. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que si tú estás de alguna manera ministrando, algunos dicen, yo no soy pastor, yo no soy maestro, yo no me paro a predicar, yo me paro a enseñar, pero todos debemos testificar, todos debemos hablar a la gente, y Dios no necesita que tengas un oficio o un diaconado, ¿sí? Es más, todos somos diáconos, sino que tú ejerzas en un momento dado, obrando y ministrando en el Espíritu para que te dé Dios un ministerio. Todos los santos están metidos en la obra del ministerio. Lea usted Efesios 4, 11, 12 y 13, y usted va a encontrar que los oficios preparan a todos los santos para la obra del ministerio. Así es que el ministerio, toda la iglesia lo hace. Y eso es lo que el Señor quiere, un ministerio, como hemos dicho, sobrenatural. Yo le quiero dar un testimonio con respecto a ministrar el Espíritu. Normalmente tocan muy seguido los que mal llamados testigos de Jehová, porque no son testigos de Jehová, y atalayas. Y empiezan siempre, venimos a hablarle del reino. Y esta vez no los dejé hablar. Y el Espíritu me tomó. Y les dije de esto y de aquello, y les hablé de la palabra, y les dije les dije que eran unos mentirosos, les dije que tienen una doctrina de error, les dije que ellos varían la palabra de Dios, les dije que ellos dicen que Jesús no es Dios, sino que es el hombre perfecto. Y trató de leerme el pasaje dice, le voy a leer algo para que usted entienda. Y me empezó a leer el pasaje de cuando el ángel le hace la anunciación a María y le dice, y me lee el pasaje y me dice, miren lo que dice el pasaje, que el Espíritu de Dios vino sobre María y que el Dios, que Jehová el Altísimo. Dije, ¿cuál? Ahí no dice nunca Jehová. Ustedes han variado la palabra, por eso son unos mentirosos. Ahí dice Dios el Altísimo. Y le dije, pero usted está mal, porque usted está tomando nada más que Jesucristo es hijo de hombre. En verdad es hijo de hombre, lleno de Espíritu Santo. Mientras estuvo aquí se despojó de su deidad para habitar como hombre. Pero ¿por qué no me lee primera de Juan 3:16? Y Dios se manifestó en carne. ¿Por qué no me lee usted Mateo 2, donde dice Emmanuel, Dios con nosotros? Venía como la acompaña siempre una discípula y nomás así. Y le dije, adentro mi esposa y mi nuera estaban mirando, y también estaba la muchacha de la casa que se ha entregado a Cristo y todo, dice, y le estaban diciendo, no saben con quién se metieron. Y quiero testificarles, pero fue el Espíritu, porque me dio quizá 40, 50 versículos con todos los textos, ¿sí? Y les dije, ustedes lo que necesitan, pero es que hay que buscar el reino. Ustedes buscan su reino, le dije, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Dónde está el poder? En ustedes, les dije. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y gozo, paz en el Espíritu Santo. Así es que, ¿sabe qué? Usted tiene aquí un hombre que ha estudiado la Biblia 57 años y sigo estudiando el griego y el hebreo, y ustedes son unos mentirosos porque cambian la palabra de Dios. Y entonces ahí se fueron ya. Y dije, finalmente les quiero decir algo, porque dice, es que se ha secado el reino de los cielos. Sí,
Se ha acercado el reino de los cielos para salvarle su alma. Ustedes necesitan recibir a Jesucristo para que le salve Dios su alma y alcancen la vida eterna. Y ya dijeron, bueno, Señor, pues nos despedimos, bendito sea Dios. Ahora los voy a confrontar porque el Señor nos ha dicho que seamos testigos y les hablemos a ellos de la salvación. La que vi que fue muy tocada fue la discípula que venía con él, porque todo hacía, y como que decía, este Señor, porque les daba yo la palabra y el lugar donde estaba la palabra, que eso es muy importante que sepamos el versículo, el libro y el capítulo donde está, para que sea contundente y de esta manera la gente reciba ese testimonio de parte de Dios. Estoy hablando de una ministrarle a la gente en forma sobrenatural. Yo no pensaba ese día, yo no saqué la Biblia, yo lo que dejé fue que el Espíritu Santo hablara por mí fuertemente. Así es que usted hábleles a esa gente que está torcida y que andan tocando la puerta y siempre hablando del reino de Dios. Bien, y no les hablé más del Apocalipsis porque pues hubiera yo tardado mi otra media hora ahí con ellos. Muy bien, bueno, entonces vamos a ver que sobre Jesús descendió, experimentó, obró y ministró en el Espíritu y su ministerio fue sobrenatural. Ahora, ¿qué nos dice el Señor? Hechos 2:4. Y dice aquí, muy conocido de ustedes, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué podemos aprender de aquí? Algo que no hemos aprendido. Porque allí estaban 120. Entre los 120 estaban los 11 apóstoles que habían quedado y el apóstol que yo le llamo el apóstol merenguero, porque fue por suerte determinado. Después no nos habla nada de él. Y Dios lo que levantó fue después a Saulo, que después le cambió el nombre a Pablo. Pero así yo le llamo, disculpe si alguno se ofende al escuchar esta parte en la red, ¿sí? Pero fue por suerte es determinado y no pasó nada. Pero ¿qué vemos aquí? Que el Señor dice que siervos y santos que acompañaban, hombres y mujeres, fueron llenos de Espíritu Santo. ¿Qué quiere el Señor? Que toda la iglesia, sean siervos, sean santos, sean hombres, sean mujeres, estén llenos del Espíritu Santo. Ahora vamos a Hechos, sí, 4:29 al 31. Usted está aprendiendo muchas cosas que yo estoy estudiando y que le doy a digeridas. Ahora, Señor, mira sus amenazas y conoce a tus siervos y perdona y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieren orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué aprendemos aquí? Que el Espíritu Santo, cuando le decimos que nos llene otra vez, porque esta era la segunda vez que iban a ser llenos los siervos y los santos, hombres y mujeres, ¿qué va a hacer? Nos va a capacitar y adiestrar a los discípulos para hablar la palabra de Dios con denuedo como yo le hablé, y para hacer señales, prodigios y milagros. Si no está pasando esto en tu vida, ¿sí? Y estás esperando que llegue el hermano que tenga apellido norteamericano o sueco o alemán para que haga el milagro, estás mal. Eso puede suceder en ti y en mí. No esperes, ¿verdad? Pues háblale al hermano nuestro porque él sí sabe echar fuera demonios. ¿Y tú por qué no los echas? Si tú tienes la capacidad de echar fuera demonios. Está bien que tenemos más conocimiento y más sabiduría, pero lo más importante es que va a llegar un momento en que se te presente una situación tal en que no te va a alcanzar el tiempo ni de la llamada, ni te va a alcanzar el tiempo, sino que simple y llanamente tienes que clamar al Espíritu Santo. Yo les voy a platicar del avivamiento de los 70, cuando unos misioneros, pues de origen sueco, los Anderson, venían regresando allá por Ciudad Victoria, por Tamaulipas. Y ellos eran gente llenos del Espíritu Santo. Y entonces venían sobre una carretera muy curviada y de repente saliendo de una curva se aparece invadiendo el carril de ellos un tráiler. ¿Qué iba a pasar? Iban a estrellarse y a matarse. Y él solo clamó, Señor Jesús, sálvanos. Como estaban llenos de Espíritu Santo,
aparecieron en la carretera más adelante. Denle un aplauso al Señor. Eso es extrabíblico. Pero aparecieron y ellos se bajaron y glorificaron y le dieron gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Tomó el auto al varón y a la mujer que andaban predicando el evangelio y ¡fum! Los transportó. Esto sucedió en los años por ahí de los 1970 y fracción, no sé exactamente qué fecha, pero sucedió. Cuando nos dieron testimonio, pues eso estoy hablando de la vivienda de los 70, se nos enchinó la piel. Sigue el Señor pudiendo como lo hizo, porque usted lee el pasaje, cómo transportó. ¿A quién transportó? A ver, ¿a qué diácono y evangelista? A Felipe. Yo le llamo Felipe. A Felipe, perdón, no es Felipe, es Felipe, esa es broma mía. Sí, a Felipe lo transportó. ¿Qué usted cree que no puede el Espíritu Santo transportar un camión, un carro, un auto? Lo hizo. Nada más que muchos dicen, ¿a dónde está el video? Vas a ver el video, pero en el infierno, ahí vas a ver el video, por no creer, ¿sí? Yo creí en eso totalmente. ¿Qué vemos aquí? Ahora vamos a Hechos 2, 17 y 18. Regresamos un poquito y estamos aprendiendo mucho. Y dice, y en los postreros días, que son estos, dice Dios. ¿Quién dice? Dios. Y usted, si dice Dios, ¿qué debe de hacer? Creer. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Toda carne. Así es que aún va a caer sobre gente que ni esperamos. Sobre los gentiles. Y si cállale, oye, pero este no va a la iglesia y yo no lo veo que sea cristiano, ya recibió el Espíritu. Ahora ya nomás dile, recibe a Jesús y vente a bautizar, apúrate. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Qué le pasa a mi hija? Está medio loco. ¿Qué le pasa a Jaciel que de repente anda profetizando? ¿Qué le pasa? Vuestros jóvenes verán visiones. No dice vuestros jóvenes serán visionudos. Y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Sí? Los ancianos soñarán sueños. Dios le estaba platicando a algunos que me hablaron por teléfono. Yo tuve un sueño muy corto. Un sueño muy corto. No sé si se los platiqué la semana pasada, el de la mano. No, ¿verdad? A ti. Bueno. Es que yo ya no sé cómo recibo. Como yo sí, hace rato le dije a un hermano, no asista a la iglesia del hermano Ernesto porque es un pastor que está loco de la palabra, loco de Jesús y loco del Espíritu. Así es que cuídese. Y se los digo a ustedes. Entonces yo estaba como a las 4 de la mañana, volví a orar porque oro varias veces en las vigilias y estaba yo declarando la palabra y dije, bueno, ya es hora de levantarse a las 5, porque nos levantamos normalmente a las 5:15 de la mañana y dijo, echar como dicen ahí, un coyotito, y me dormí y soñé que estaba yo en un culto con muchos hermanos y en un lugar más grande, pero la persona que nos alquilaba el local venía y me decía, es que andan pegando cosas en la pared, por favor no lo haga, y venía muy molesto. Digo, no se moleste, señor. Entonces yo tenía que salir a la calle, salía y caminaba y venía un hombre alto, ¿sí? Y cuando se acercó a mí me puso una mano, pero una mano que abarcaba toda mi cabeza con una gran fuerza, como si fuera la mano de un orangután, de un gorila, y me tomó y me dijo, te vengo a maldecir. Yo me desperté inmediatamente y dije, es el hombre fuerte, pero era una presión sobre mi cabeza aún, literalmente muy fuerte. Inclusive me costó trabajo repetir los versículos como que venía a traer sobre mí. No sé qué tantas cosas, pero yo me paré y dije, pues ahora todo el tiempo te reprendo, pero ahora ahí te va a guerra espiritual directa. Y empecé a hacer guerra y esto, vuestros ancianos, porque yo soy un anciano, soñarán sueños. Hay muchas cosas que Dios nos advierte a través de los sueños. Y luego tú, ¿qué? ¿Qué quiso? ¿Qué quiso decir? Perdón. Pues, ¿qué tienes? ¿Tienes atraso? Bueno, mejor no le decimos. ¿O ya te dio Alzheimer o qué? No, hermano,
Dios está advirtiendo las cosas porque el Señor, cuando nos dice eso, es para que no suceda. Para que no suceda. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, ¿qué vemos aquí? Él derrama su espíritu sobre toda carne y sobre todos los niveles y sobre todas las edades, sobre todos los siervos y siervas, sobre todos los ministros. Al Señor no le importa. Es que dirán mis hermanitas que están ahí atrás, como yo, nosotros ya estamos viejitos mangos. El Señor dice que nos va a dar sueños. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque luego dicen, no, pues yo ya estoy viejito, que a mí Dios no me va a usar. ¿Qué? Te va a usar más y te va a dar sueños y te va a advertir muchas cosas. Y los jóvenes, en lugar de que anden en la carnota, el Señor le va a decir, no vayas con esa, si es varón, ni te acerques a esa dama porque te va a corromper. O a la mujer, ni te vayas con ese varón porque ese varón es el hombre verde, pero no verde del espíritu, sino verde como Hulk, te va a golpear. Bueno, entonces, muy bien, vamos ahí. Vamos ahora a mirar que el espíritu, sí. Ahora vamos a ir hasta Hechos 10, 44, 46, que qué casualidad lo estuvo leyendo mi hermano Eliud. Y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. También la hermana Fabi Sirven habló de esto. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en otras lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué aprendemos aquí en la Escritura? Que cayó y se derramó por primera vez sobre los gentiles. Porque cuando el Espíritu Santo cae sobre toda carne y cae sobre Israel, cae sobre los judíos y cae sobre los gentiles, sucede un milagro, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que Dios hace un solo pueblo. Ya no hay dos pueblos. Algunos dicen, los judíos son el pueblo escogido. Yo a veces les contesto, yo también. ¿Te crees judío? Bueno, un judío vive en mí, pero sí es un pueblo escogido. Pero nosotros somos pueblo escogido si el Espíritu Santo nos ha tocado, ¿sí? De tal manera que somos un pueblo escogido y es un solo pueblo. Es una sola iglesia redimida. En el Antiguo Testamento la salvación se dirigía a Israel, a los judíos. Cuando Cristo vino dijo, vayan primero a la casa de Israel, pero como no quieren la casa de Israel, me vuelvo a los gentiles, dijo el mismo Señor Jesucristo. Entonces ya hay una sola iglesia. En el libro de las Revelaciones, es decir, en el libro de Apocalipsis, usted va a encontrar algo sobre el pueblo de Israel, pero cuando usted vea con quién se va a casar el Señor, con quién va a tener las bodas del Cordero, es con la iglesia, no solo con Israel. Está incluido Israel. Por favor, no diga como aquel pastor que una vez me dijo, tú eres antisemita, no te gustan los judíos israelitas. Si hay un hombre que ha orado por Israel y que ha orado por los judíos y que seguimos estudiando todo lo que ellos sufrieron por su necedad y que Dios reveló, es este servidor. Yo no soy antisemita. Yo lo que estoy en contra es de un gobierno sionista que diga a los judíos, nosotros los judíos vamos a gobernar el mundo como hombres. No, el que va a gobernar el mundo y es un judío se llama Jesucristo y va a reinar para todos. Y va a reinar en el monte de Sión, eso es cierto. Bendito sea el nombre del Señor. Quítese eso y rompo con ello, porque alguno que escuche en las redes sociales, ya ves, como si es antisemita. No soy antisemita. Lo que soy es contrario a que el hombre se enseñoree sobre el hombre. Y Dios deja claro, nunca dejará el imperio sobre Israel. Nunca. El libro de Daniel dice que el imperio será dado
al anciano de días. Y este es Jesucristo. Quede bien claro. Y si alguno está en ello que no está claro, acérquese a mí para que le dé algunos versículos. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces es una sola iglesia redimida por la sangre del Cordero. ¿Dónde le prueba eso? Usted conoce este pasaje. Precisamente vamos a Apocalipsis, que habla de una sola iglesia, un solo pueblo. Y vamos a Apocalipsis para que usted vea quién dice que van a estar ahí en el cielo con el Señor y qué es lo que van a hacer, cuál es su obra. Dice Apocalipsis 5, 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, se refiere al Cordero, a Jesucristo, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Lea, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Gracias, Señor, yo estoy incluido. México está incluido. Estados Unidos está incluido, indudablemente Israel está incluido. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. No solo los israelitas van a reinar. Nosotros, encabezando Jesucristo, el gobierno milenial, va a reinar la iglesia con él. No hay otro. Eso dice la palabra de Dios. Algunos dirán, por eso yo no acepto el Nuevo Testamento. Ese es tu problema. Pero aquí la palabra de Dios, eso es lo que dice. Muy bien. Vamos a ver. Ahora, regresamos a Efesios 5, ahora 19. ¿Qué sucede cuando estás lleno de Espíritu Santo? Va a cambiar tu hablar y va a cambiar tu cantar. Hablas ahora como yo hablé este día con los mal llamados testigos de Jehová, con salmos. ¿Y cómo voy a cantar? Con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en mi corazón. Ahí ando uno cantando al Señor. A mí hoy pues, me agrada venir a alabar al Señor, adorarlo, postrarme, tirarme allá al suelo. No es un acto religioso, es un acto de rendición y de humillación delante de Dios. Pero ¿sabe qué? El canto ese de la misericordia, porque la misericordia del Señor es mejor que la vida. Yo lo disfruto todos los días, le digo, Señor, aquí estoy por tu misericordia. Por tu gracia y tu misericordia me salvaste. Por tu gracia y tu misericordia me perdonaste. ¿Sabe qué? Si la paga del pecado es muerte, y si Dios nos hubiera aplicado la ley y no la gracia, yo ya estaría muerto físicamente. Yo no sé tú, pero yo ya estaría muerto. Dios ya tendría que haberme matado, porque hay muchas cosas que no le agradaban de mi vida y las cuales fui desobediente. Y ahora que estoy escuchando la escuela de crecimiento espiritual con Ezequiel, cada día me doblego más y digo, oh Señor, ayúdame a quitar todos esos detalles, porque tú te fijas hasta la pluma negra que traían en el hombro, no dice así en la escritura en Ezequiel, pero todos los detalles se fijó el Señor. Ustedes tenían nombres pintados, ustedes admiraban y como muchos, ay, es que tú no tienes una iglesia como la de cristal, ay, mira los jardines colgantes de Babilonia, mira sus leones de oro, ay, mira sus reyes como su corona y nosotros nuestro rey todo prángana delante de ese rey, ay, mira sus caballos, mira esto, mira los asirios que se creen dioses, mira los egipcios que tienen tantos dioses, ya han hecho pirámides como nadie, ay, ay, ay. Se va por el mundo, la propia iglesia, el propio pueblo de Dios se va por el mundo, por lo que ve. Y mientras el Dios invisible allá en el tabernáculo o en el templo de Salomón, en el arca del pacto, ¿y yo qué? Ya no me voltean a ver, ya no les satisface el Dios invisible. ¿No han visto que estoy manifiesto? ¿No ven los cielos y la tierra, la luna y las estrellas que Él ha formado? ¿No ven la Orión y las Pléyades? ¿No ven los animales? ¿No ven? Ustedes andan buscando cosas que les satisfagan en la carne, pero yo todo eso lo he creado y estoy por encima de eso. Entonces cambiamos, yo le llamo un cambio en nuestro hablar,
por recepción abundante de su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso es tan importante la palabra de Dios y lo estamos invitando a escudriñar, a estudiar. Me dicen a esas personas que tocaron a mi puerta, dices que nosotros estudiamos la Biblia. Yo no la estudio, yo la escudriño y me quedo en un versículo y hasta que entiendo lo que es. A usted lo que le falta es escudriñar la escritura, entender los términos, y le voy a decir otra algo, usted sale fuera del contexto, usted viene y me habla de un solo versículo para hablarme de su reino y no del reino de Dios. Abra el contexto y ve arriba y ve abajo y vea usted en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, ustedes no hablan del contexto. Entonces, si tú no hablas del contexto, es que no conoces la palabra de Dios. ¿Qué les dijo nuestro hermano Eliud precisamente del versículo que vamos a aprender de Efesios 5:8? ¿Qué nos dijo? Lee el contexto, lee el contexto. ¿Qué nos dijo de primera de Corintios 15:57 que acabamos de aprender? Lee el contexto. Ahora, si no lo quieres leer, pues escucha la palabra de Dios, el de la semana pasada. Ahí está explicada qué quiere el Señor cuando nos habla de que más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué victoria? De 3 cosas. ¿Cuáles? Escucha o lee el contexto. Gloria a Dios. Entonces, ahí estamos totalmente con un cambio de mente y de corazón. 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo cuando estamos llenos del Espíritu Santo? Nos enseña a dar gracias por lo bueno y por lo malo. Usted tendría que escuchar la escuela de crecimiento espiritual anterior, no la de este jueves, sino la anterior. ¿Y qué nos dijeron ahí? Que los juicios de Dios a veces, no solo a veces, sino que vienen sobre justos y sobre injustos. Y nos leyeron en la Eclesiastés, y nos leyeron Proverbios, y nos leyeron que el Señor dice, pues voy a juzgar la tierra. Hay algunos que están siendo justos, pero de todos modos se van. ¿Qué le pasó a Jeremías? ¿Lo mató el Señor? No, tuvo una diferencia, pero se tuvo que ir a Egipto. ¿Qué le pasó a Baruch? No sé, no dice nada, pero a lo mejor se fue con Jeremías a Egipto. ¿Qué le pasó al otro, ¿cómo se llama? Ebed-Melech, ¿no? Ebed-Melech. ¿Qué le pasó? No sabemos. Eran 3 nada más en tiempo de Jeremías. ¿Dios los trató igual? No. También se nos quedó explicado que aunque el justo sufre en esta tierra, dé gracias por lo bueno y por lo malo. ¿Qué dijo Pablo? ¿Quién enferma y no enfermo? Está enfermo. ¿En qué pecados andará? Pues yo ando en pecados y los trato de confesar y quitarlos. ¿Y tú qué tal? ¿No andas en pecados? Hay que confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarlos. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es la diferencia? El destino final. ¿Sí? ¿A dónde van los impíos? ¿A dónde van los malos? Al infierno y luego al lago de fuego y azufre. ¿Y a dónde van los justos si se mueren? Al cielo, a la presencia del Señor. Esa es la gran diferencia entre un justo que sufre, su destino final es vida eterna, y un impío que sigue siendo impío y que a veces Dios le alarga la vida para ver si arrepiente. Cuando muere, ¿a dónde va? Ya no hay oportunidad. No hay purgatorio, no hay para los niños limbo, no hay. Todo eso es una mentira inventada por el hombre. Se van al infierno. Muy bien. Entonces ¿qué es lo que tenemos que aprender? A dar gracias por lo bueno y por lo malo. Es fácil dar gracias cuando estamos todos incómodos y molestos y enfermos. Es fácil que ya oramos y le dijimos al Señor, estas son tus promesas, Señor, ya confesé mis pecados y todo, y sigue la enfermedad. ¿Es fácil dar gracias? No. Es más, hasta nos cuesta trabajo, porque está uno con la incomodidad o con el dolor o con la enfermedad, hasta solamente como las palomas. Te doy gracias, Señor. Gimo de gracias, Señor. Pero el dolor ahí está, o la enfermedad ahí está, o la tribulación ahí está. ¿Es fácil dar gracias por todo? No, no es fácil. Pero en eso somos probados. Y finalmente estamos preparados. Muy bien.
Entonces, con eso le saluda el Espíritu Santo hoy. Llénese del Espíritu Santo. Esta iglesia no va a parar en ello. Llénese del Espíritu Santo. Vamos a nuestro tema. Ahora estamos en Romanos 8:3. Y el tema tiene por título hoy, la victoria del Espíritu en los hijos de Dios. Voy a pedir en esta hora que estén atentos. Ya tenía yo frío, pero ya me vino calor. Hoy mostraremos las victorias plenas y totales que por el Espíritu Santo son testificadas y operadas, cumplimentando la obra redentora que por su sangre derramada obtuvo nuestro Señor Jesucristo. Según Romanos 3 y 4, es porque la victoria está dada por la redención, uno por la sangre de Cristo y otra está dada por el Espíritu Santo, que ya lo hemos dicho eso. Pero ¿qué dice Romanos 3, 24 y 25? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Acuérdese que la traducción no es del todo correcta, ¿sí? Porque esta traducción de poner la fe en la sangre de Cristo, nuestra fe no reposa o está asentada en la sangre de Cristo, ni en la muerte. La fe de nosotros reposa en un Dios vivo, en una persona viva, que es ¿quién? Jesucristo. Nosotros tenemos fe en Jesucristo. Cuando Pedro y Juan fueron a la puerta de la Hermosa y estaba el cojo de hace 40 años en la puerta, que ellos ¿qué testifican? Por la fe en el nombre de Jesucristo, que ven fue en esta hora levantando y andando y saltando y alabando al Señor. No dice por la fe en la sangre de Cristo. La traducción correcta sería, ¿verdad? A quien Dios puso como propiciación, y sí, vamos a leer la que está literal en el Textus Receptus, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por medio de su sangre a través de la fe. Cristo vino a ser una propiciación por medio de su sangre, su muerte en sacrificio por el pecado. Porque no es la sangre la propiciación, es decir, no nos fue Dios propicio y no tomó la sangre en nuestro lugar, sino ¿quién? Jesucristo. ¿Sí? ¿Le quedó claro? Entonces, aclarándole ello, seguimos adelante. Pero por el Espíritu nos dio el poder de la vida y nos dio la victoria que nos capacita para hacer morir las obras de la carne. Acabamos de aprender Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Rompe con el engaño y la intención de burlarnos de Dios y nos invita a ser una buena semilla para el Espíritu. Una gran victoria eterna si insistimos y permanecemos ¿en qué? En la vida en el Espíritu. ¿Dónde se encuentra esto? Y muy conocido, y estamos dando otra interpretación, no otra interpretación, sino algo más que nos da esa palabra, Gálatas 6, 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, que está sembrando, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tú y yo tenemos que sembrar para el Espíritu. No nos cansemos pues de hacer bien. ¿Qué es en este caso el contexto? Hacer bien o lo justo. Sembrar para el Espíritu, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Señor, yo he estado sembrando para el Espíritu y parece que no pasa nada. Tú sigues sembrando, no desmayes. Al tiempo vas a segar vida eterna y vida en abundancia en esta tierra. Regresamos ahora a nuestro pasaje de Romanos 8, 3 y 4, y ahora sí leemos.
porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La victoria del Espíritu está afincada sobre la victoria del Hijo de Dios, Jesucristo. Declarado en semejanza de carne de pecado. Fíjese bien cómo está leyendo aquí. El Señor no hizo pecado. El Señor es santo, inocente, sin pecado. Él es impecable. Pero dice que fue enviado en semejanza de carne de pecado, porque cargó nuestro pecado en semejanza. Él cargó, pero él no practicó pecado alguno. Sí, como le acusan a algunos que por ahí dejó descendencia con María Magdalena, hijos del diablo mentirosos. Jesucristo nunca cometió esa clase de inmundicia. Y nosotros nos queda claro que Él vino en semejanza de carne de pecado. Ya leímos la otra vez 1 Timoteo 3:16. Dios se manifestó en carne, pero no en una carne que cargara por sí misma pecado, sino en semejanza de pecado. En Hebreos 2:14a, ya lo oímos también, que el Señor, vamos a ver, a leer ese para que dice la Escritura, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, tú y yo, Él también participó de lo mismo. ¿De qué participó el Señor? De carne y de sangre. Así es que el Hijo del Hombre era carne y sangre, y participó por causa de nosotros para ser entonces semejanza de carne de pecado. Sí, vamos a seguir viendo Filipenses 2:6-8. Ahora quiero ir un poquito más rápido, que la palabra de Dios hable y no yo. Filipenses 2:6-8, muy conocido. Y dice ahí, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, cosa que nos leen los testigos o mal llamados testigos de Jehová, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho, otra vez semejanza, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque Él cargó nuestros pecados en su cuerpo. Ahora nosotros, ¿qué estamos viendo? Regresamos ahí a Romanos, estemos muy atentos, ya se me perdió por no poner el separador. Romanos 8:3 dice, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces ve, ¿por qué el Señor estuvo en semejanza de carne? A causa del pecado. A causa del pecado, ¿a qué se refiere? Vamos pues a mirar en esta hora, 2 Corintios 5:21, que ya lo hemos comentado otras veces, pero que lo volvemos a comentar, bendito sea el Señor, y dice la Escritura así, ahí está para comprobarle, en semejanza de carne de pecado, y dice de Jesucristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo Dios pecado, le cargó el pecado de nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Estamos hablando de la victoria de Cristo. Amén. ¿Sí? Ahora vamos nosotros a leer Romanos 3:9 para comprobar todo esto, y dice la Escritura, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es que yo soy de la iglesia invicta de tal lugar. Cuidado, ya con eso pecaste. Estamos bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. Romanos 3:23. Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nos la ganamos. Por eso tenemos que ser humildes. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Entonces, por eso es que el hombre sin Cristo participa de dos muertes, la muerte física o corporal y la muerte espiritual o eterna. El que conoce a Jesucristo puede llegar a participar, si antes no viene Cristo y levanta su iglesia, de la muerte físico-corporal,
pero está libre de la muerte eterna y va al cielo con el Señor. Muy bien, para que quede la diferencia. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Tenemos que reconocer algo. Nadie se sienta totalmente invicto, aun que haya recibido a Jesucristo, sino que reconozca algo. Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, este pasaje se refiere a que todos tenemos naturaleza de pecado. Desde Adán traemos una herencia de pecado. Si decimos que no tenemos pecado, no, yo ya soy de tal lugar y todo, yo no tengo pecado. Eso es lo que hacen ahora algunos líderes sectarios que dicen, mírenme porque yo les doy la salvación, yo soy sin pecado. Pero si les analiza su vida, están corruptos y corrompidos hasta decir, basta. Y están cargados no solo de un pecado natural, sino de pecados en su práctica. Si decimos que no tenemos pecado, que no tienes una naturaleza de pecado, te engañas a ti mismo. No te engañes. Tengamos mucho cuidado porque todo ser humano, toda creación humana está bajo pecado. Y la verdad no está en nosotros. Y yo les he enseñado que debemos andar en la verdad. Sea humilde y venga delante del Señor con esa humildad. Regresamos a Romanos y dice ahí, estamos hablando de Romanos 8:3 y dice ahí, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto es muy importante que estamos analizando que condenó al pecado en la carne. Sí, vamos a ver por qué condenó al pecado en la carne. Porque se lo cargó al cuerpo de Cristo. ¿Dónde dice que se lo cargó al cuerpo de Cristo? Esto es una palabra profética que viene en el libro de Isaías, en el capítulo 53, que es el libro mesiánico del Cordero. Y ahí en el versículo 6, mire lo que dice. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Escuche la escuela de crecimiento espiritual, ¿sí? Ya no ande cargando pecados. Hay alguien que ya dijo, me estoy haciendo cargo de cargar tus pecados. ¿Sabe cómo se llama? Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos está revelando que Él cargó nuestros pecados. Gracias, Señor. Qué ligereza hoy tenemos. Pero si usted no reconoce que su vida es de naturaleza de pecado y sus pecados, Él no está cargando los pecados. Deje que el Señor Jesús cargue los pecados. Ya no los ande cargando usted. Ahora, ¿qué es lo que hay? Algunas cosas que en este mundo nos gustan. Decimos, bueno, ya traía yo la maleta muy grande, pero ahora que soy cristiano, ya nomás traigo maletín de médico, ¿sí? Y de todos modos trae ahí sus pecados. Ahora hasta el maletín deje. ¿Cuántos alaban al Señor? Él cargó, porque dice ahí, Él cargó el pecado, es decir, cuando dice aquí pecado en singular, está diciendo, cargué la naturaleza del pecado, el pecado original de todos nosotros, y cargué el resultado de esa naturaleza que son práctica de pecados particulares. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos entendiendo en ello, ¿sí? Entonces, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Hebreos 9:27, para comprobar lo que venimos diciendo, de que de todos modos no estás exento de la muerte física, de la manera que está establecido para los hombres, es decir, todos, incluyendo a los cristianos y los justos, que mueran una sola vez y después de este el juicio. Así es que no te vas a morir, y no de risa, te vas a morir de verdad, ¿sí? Y no va a ser que te dio un ataque cataléptico y te quedaste ahí, no, vas a morirte de verdad. Y entonces tenemos que aceptar que si vivimos para el Señor vivimos, y que si morimos para el Señor morimos. La muerte físico-corporal es consecuencia del pecado original, de la naturaleza de pecado con que nacemos. ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde nos quedó claro que Eva llevó a Adán y Adán la regó? Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro le dijo Dios a Adán, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo
eres y al polvo volverás. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando es sepultado? Después de 7 años se vuelve polvo. Esta es la manifestación de Dios de que el pecado fue cargado, fue condenado en la carne. El pecado fue condenado en la carne. Ahora vamos a ver en este mismo versículo algo. La justicia de Dios se cumplió, porque siempre se cumple la palabra de Dios. La justificación de Cristo operó y opera en los que andamos conforme al Espíritu. Estoy completando el comentario final de Romanos 8:13, la victoria que nosotros tenemos en esta hora sobre el pecado que viene en nuestra carne, sobre la causa del pecado y la condenación del pecado, ¿sí? Una cosa es el pecado y otra cosa es la sentencia del pecado y otra es, o llamaríamos otra cosa es la culpa de pecado, la sentencia del pecado y otra cosa es el castigo del pecado. Ahora vamos a ver cómo operó el Señor. Vamos a ver Pedro, primera carta de Pedro, me acompaña por favor. Primera carta de Pedro, vamos hasta allá, capítulo 4, versículos del 1 al 4 dice. Fíjese bien lo que dice. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Yo estoy declarando que Cristo padeció en la carne por mí, cargó mi pecado en la carne de él, en su cuerpo. Pues quien ha padecido en la carne, ¿qué dice? Terminó con el pecado, terminó con la naturaleza de pecado que venía de Adán. Terminó, se acabó, y con la secuela de la práctica de pecados, terminó. Ahora dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Ahora está diciendo, si ya el Señor terminó con la naturaleza de pecado y con la práctica de pecado, ¿qué te pasa? ¿Cómo vives el tiempo que te resta en la carne? ¿Qué edad tienes? Tú ve, yo me queda poco, pero le digo, Señor, no quiero vivir el tiempo que resta en la carne, ya basta. Hablo de mí, no de ti. Pero algunos de ustedes todavía están jovenazos o mujeres muy hermosas, jovencitas. Tengan cuidado. Conforme a las concupiscencias, ¿ese es el deseo carnal de los hombres? Sí, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, es decir, al mundo. Andando en lascivias, deseos carnales, concupiscencias también son deseos carnales, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ahora se entiende lo de abominable. Se ha estado estudiando lo que es abominable delante de Dios en la escuela de crecimiento espiritual. Porque era abominable para el Señor. Ellos decían, nosotros no tenemos un becerro como está ahí en Dan o como está aquí en Betel. No hay un becerro de oro, no, o como el que hicieron allá en el desierto. Nosotros solo tenemos aquí pintados hombres en una pared, en las cámaras del templo. No, nomás aquí tenemos algunas pinturitas y algunas esculturas. No somos como aquellos. Tenemos otra clase de ídolos. Qué cosa tan triste cuando estaba yo viendo que una persona dijo, sí, si me concedes esto, yo te concedo lo que quieras. ¿Y qué es lo que quiero? ¿Qué me concedes? Que me pagues el boleto para entrar con tal artista a escucharlo. ¡Qué idolatría! ¿Sí? Yo no acepto que le llamen a Luis Miguel el sol. Yo conozco un sol, el sol de justicia, y se llama Jesucristo. Él no es el sol. ¿Sí? Y a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Ay, ¿qué tiene? Pues todos pecamos, ya tú lo dijiste. Pécales, échale más, échale a tu maletín y cambia el maletín y ahora cómprate una maleta más grande. Aunque te cobren cuando vayas de paseo en el avión más, tú compra, échale. Oh, qué cosa tan terrible. Cristo terminó con el pecado con un propósito, que no vivamos el tiempo que resta en la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Eso es andar conforme al Espíritu. Esa es la victoria del Espíritu para que no andemos en la carne. Esto es andar
lamentablemente también descrito aquí conforme a la carne, y está aquí descrito cuáles son. Entonces, ahora nosotros vamos a regresarnos a Primera de Pedro 2, 24 al 25. Y dice ahí, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Él llevó o cargó sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora ya es general, no solo la naturaleza pecaminosa, sino todos los pecados, incluyendo la naturaleza pecaminosa, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fíjese bien, lo mismito que en Isaías, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, o sea que cada quien había tomado su camino, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, al poimené, y al supervisor, al episcopo, al que viene al que nos supervisa para bendecirnos para vida, o al que nos supervisa para juzgarnos, condenarnos para muerte, de vuestras almas. Esto es muy importante que tú lo acabes de entender. Ya nomás para que leamos el versículo 4, que ya lo expliqué ahorita con esto de primera de Pedro 2:24, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pasamos ahora a Romanos 8:5 al 7. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La victoria del Espíritu es en esta hora sobre la sujeción a la ley de Dios, con resultado de vida y paz, desechando la insubordinación que condena, sí, en un momento dado, la insubordinación continua que nos condena, y que es una insubordinación delante de Dios y de su palabra. Entonces, vamos a romper con esa insubordinación. Aquí está Nayeli y entienda muy bien lo que es la insubordinación. Si se insubordina, ya a veces me ha hablado, hermano, me tocan 2 días más, me tienen aquí y ya tiene que avisarle a David, no voy a llegar, estoy detenida por 2 días. Qué fuerte. ¿Y qué fue? Pues es que no hice caso de esto. Paz. El hombre le llama insubordinación o no acatamiento. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver algunas cosas con respecto al pensar. Aquí dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Vamos a ver la insubordinación en el pensamiento. Viene de un griego froneo, que significa ejercitar la mente. Ejercitar la mente. Nosotros le decimos ejercita la mente, grábate los versículos, lee la escritura, escucha los mensajes. Eso es una manera de ejercitar la mente, porque tienes que poner atención. Aquí la pregunta es, ¿en qué ejercitas tu mente? Tú contéstate. ¿Qué oyes? ¿Qué lees? ¿Y qué ves? Yo no te voy a juzgar, júzgate tú mismo. ¿Sí? También esta palabra dice entretener. Ya acabé el trabajo, me voy a entretener. ¿En qué te entretienes? ¿Y cómo te entretienes? Esta palabra también significa tener o omitir una opinión. Yo a muchos cristianos siempre escucho que dicen, es que yo opino. Ya no andes opinándote. No andes opinando. Mejor busca cuál es la voluntad de Dios que dice la palabra del Señor. Estar dispuestos mentalmente. ¿A qué estás dispuesto mentalmente? ¿Esto qué significa? Es que a veces decimos, es que yo quisiera buscar esto. ¿Qué buscas?
lo bueno, lo malo, lo puro o lo impuro. Bueno, yo no te dejo más. ¿A qué estás dispuesto mentalmente? Cuando acabe de hacer esto, voy a hacer esto. ¿Es bueno o es malo? Eso te hace la distinción entre pensar en la carne y pensar en las cosas del espíritu. ¿Sí? Es muy claro. Vamos a dar algunos ejemplos con la palabra de Dios en la mano. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente algunas cosas de la carne. Proverbios 4:18a. ¿Me acompaña hasta allá? Proverbios 4:18a. Y dice la escritura. Dice ahí, 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces aquí nosotros estamos viendo cuál es lo que el Señor nos está diciendo, que es totalmente en antítesis, contrario a las cosas de la carne. ¿Cuál es la senda? Hace rato hablamos un poquito de ello, ¿sí? Vamos ahora, y es muy claro cuáles son las cosas de la carne, y vamos a Efesios 2:3. Ya hemos leído también Efesios 2:3. Y estamos hablando de qué son las cosas de la carne y las cosas del espíritu. Efesios 2:3. Vamos allá. Y dice la escritura: entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, si tú andas pensando en las cosas de la carne, aquí hay una consecuencia, un resultado grave. Por naturaleza te vuelves hijo de ira. ¿Por qué me está pasando esto? La ira de Dios. Acuérdate que nosotros somos hijos de Dios. Y si andamos en la carne, el juicio empieza por la casa de Dios. ¡Ay! Pero el compañero, la compañera es más impía que yo. Pero el Espíritu dice: sí, esos impíos me los voy a freír allá en el lago de fuego y azufre. Pero a ti te voy a freír aquí en la tierra para ver si te arrepientes. Fuerte palabra, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya es muy, muy claro cuáles son las obras de la carne, y no te las voy a leer, pero tú las lees después. Gálatas 5:19-21. Ahí están todo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y etcétera. Los que practican tales cosas son 17. Hay más, ¿sí? No entrarán al reino de Dios. Pero vamos a ver, cuando piensas en las cosas del Espíritu, ¿qué nos dice Filipenses 4:8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 1, verdadero, todo lo honesto, 2, todo lo justo, 3, todo lo puro, 4, todo lo amable, 5, todo lo que es de buen nombre, 6, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, 7, digno de alabanza, en esto pensad. Ese es el pensamiento del Espíritu. ¿Es difícil llegar a este pensamiento? Sí, pero este es el que ha diseñado el Señor. Versículo 6. Regresamos allá a Romanos 8:6. Y dice la Escritura: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ya esto lo hemos visto, pero vamos a confirmar todo esto. El ocuparse de la carne, ¿sí? Y vamos a ver, la palabra ocuparse en griego es katejo, y significa sostenerse abajo, sujetarse, sostenerse abajo, como diciendo: yo tengo a alguien arriba que es el que manda. ¿Quién manda? Tú estás abajo y tú estás entonces sujeto. ¿Quién te manda? Depende de quién te manda. Hay diferentes conductas, causas, hay diferentes consecuencias, es decir, hay diferentes resultados y destinos. Ahora vamos a ver qué es lo que el Señor nos está diciendo. Gálatas 2:20, ¿qué nos dice?
Entonces, exactamente la hermana lo está repitiendo, pero vamos a dejarlo grabado, ¿sí? Y dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esto es muy importante. Estoy ocupado en el Espíritu, entonces estoy dejando que Cristo obre en mí y estoy viviendo las cosas en la carne, en la fe del Hijo de Dios. Acepta entonces cosas que nos descalifican del reino. El que tiene ahora el control de nuestra carne, esto es Cristo Jesús por su Espíritu, no. Ahorita vamos a ver ello. Muy bien, entonces, pero vamos a ver Gálatas 5:24, ahí a la vueltecita, y dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, esto es lo fuerte, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ah, qué fuerte es esto. El madero es maldición. Entonces, ¿qué pones en ese madero que es maldición? Pues las maldiciones. ¿Y qué es una maldición? Las pasiones de la carne y los deseos de la carne. Ponle clavito y un clavote mejor. Un clavote. Muy bien. Entonces usted va entendiendo lo que es ocuparse de la carne y ocuparse del espíritu. Regresamos porque quiero ir más rápido. Romanos 8:7, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Aquí es donde aprenderemos lo de la insubordinación. La mente carnal es enemistad contra Dios. Eso es claro, ¿sí? Entonces, usted quítese esa idea que hoy se predica en muchas iglesias. Haz lo que quieras, no pasa nada, tú síguele. Tú síguele. Estamos en la gracia grasosa en esta iglesia y todos estamos grasosos aquí. Así es que no pasa nada, no pasa nada. Eso decían, ¿verdad? No, en el tiempo, en Ezequiel decían, no, ya tomamos en cuenta a Dios y no pasa nada. ¿Sí? Y en Malaquías dicen, no, dicen los que tienen conducta impío, no va a suceder nada, Dios no hace nada, Él es bueno con todos. Alabada al Señor porque para siempre es su misericordia. Sí, su misericordia tiene límite, no abuses. ¿Qué dice Santiago 4 y 5? Oh almas adúlteras. Ay, está hablando de adulterio espiritual, que puede venir acompañado de adulterio carnal. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ay, es que tan bonito las cosas que ofrecen en el mundo. Cuidado. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso te toca analizarte a ti y a mí. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, mire quién, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Aquí nos ha dicho la palabra del Señor. ¿Qué dijo Dios allá en Éxodo? Yo soy un Dios celoso. Celoso es mi nombre. O sea, Él es por nombre celoso y es por adjetivo celoso. Así es que celoso al cuadrado. Ten cuidado. Y el Espíritu, que es Dios, nos anhela celosamente. Wow. Tengamos mucho cuidado de no meter al espíritu en celo. Hay muchas cosas que hoy nos quieren autorizar y los terapeutas y todos los gentes psicólogos y psicoanalistas nos dicen, no está tan malo esto, hazlo. En las universidades, en las escuelas nos dicen, pórtate así, sí. Hoy, pues hagan parejas, anden en fornicación y todo. Y pues ¿para qué no traigan hijos? Desobedezcan al Señor, que el Señor dijo que la unión matrimonial es para multiplicar hijos para Dios y para tener un cierto placer, pero el Señor tiene un orden y todo. No hagan eso. Mejor cómprense un perro. Cómprense un perro. Hoy hay muchas parejas que les llaman millennials,
y andan con su perro o con dos, o tienen 2 perros y 3 gatos, ¿sí? Y entonces ahora se dedican a eso. Y ahora dicen, ¿para qué quieres un hijo? Cuesta mucho trabajo. Claro que cuesta mucho trabajo. Sí, empezando por el tiempo del tecolote, que son varios años. Que no sabes por qué, de repente el niño empieza a chilli, 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 ¿y ahora qué? Pues dale su lechita, dale, cámbiale el pañal, revísale si está irritadito, ya todo, báñalo todo. Y sigue el chilladero. Y ahora no, al perro, pues ese mueve la cola nada más y come ya. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Clarito. ¿Qué amas? Estamos en este mundo y hay muchas cosas que no son satisfactorias, tómelas, pero las cosas son buenas, pero las cosas que son para mal no las tome. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy se está dando muchísimo la cuestión del adulterio. Me estaban platicando, ¿sí? Del sugar daddy y del sugar mami. A los que no saben de esto, el sugar daddy es cuando una mujer más joven se enamora de un hombre ya más viejo y porque lo que anda buscando es su papá. Quiere su padre, porque el padre le falló y quiere su papá, ¿sí? Y ahora hay mucha mujer que anda buscando el sugar daddy. Pero también hay mujeres ya de edad que tienen dinero, que han triunfado en la vida, tienen medio económica y andan hay algunos jóvenes que andan buscando a la mami, la sugar mami, ¿sí? Y eso se está dando muchísimo, que usted ve y dice, yo vi a un varón que conozco, iba de la mano con una viejita, dije, ¿y le lleva como la viejita como unos 30 años o 35? Ya llevan de la mano. Tantas desviaciones que está viendo, ¿verdad? Que tengamos mucho cuidado, porque el Señor nos está diciendo que son cosas del mundo los que están aconteciendo. Hay unas sugar daddy que buscaron al viejito y dicen, estoy esperando que se muera, pues me va a dejar una buena pensión, una buena lana. Y Dios es bien especial, te voy a hacer una broma, le voy a alargar la vida otros 15 años. Y el viejito no se muere, y sigue el viejito. ¿Y sabes qué? Lo que sí le voy a poner más dolores, más achaques, y que le andes cambiando el pañal para que aprendas. Usted se ríe, pero está pasando esto, hermano. Le estoy hablando de algo realmente que está fuera de tiempo. ¿Qué están violando? Yo no le voy a leer el capítulo 3 de Eclesiastés, pero ahí habla bien claro que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Entonces, hay el tiempo de casarse y hay el tiempo de tener hijos y hay el tiempo de que ya somos solo abuelos. Yo le informo, yo soy solo abuelo, yo disfruto mis nietos a las diversas edades que hay y mis nietas. Tengo 3 nietos y 3 nietas. Bendito Dios. Con eso basta, ¿sí? Pero una vez se acercó un hermano y me dijo, ¿y no se le antoja otro niño? No, hermana, y aléjese de mí, por favor. No vaya a decir que aquí estoy lista para que a ver si usted se le antoja, ¿sí? No se me antoja, no. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Si no, pregúnteselo ahorita que tiene los chiquitos a Eliud y a mi nuera Yere, que a veces ha sido difícil cuando están enfermitos, ¿sí? Los niños. Mire, si están enfermos, lloran y chillan y dan lata. Y si están saludables, dan también una lata de aquellas. Entonces, no hay por dónde ir. Muy bien. Ya no le voy a hablar de eso, pero son cosas que el mundo está haciendo y está aceptando. Bueno, sí le quiero hablar de otro. Hay una persona que conoce, una dama que me estaba testificando. Dice, este hombre es un adúltero y un fornicario, pero abierto, ¿sí? Y él piensa que no se le va a acabar la vida. Ya anda por ahí de los 50 años, ya
engañaba a su esposa, hasta que su esposa mandó un detective que le filmara el video. Y ya con una ocasión que llegó, este hombre es arquitecto, le dijo, vengo aquí a tu oficina, mira, te llegó este sobrecito a la casa, ábrelo. Y lo abrió, ahí estaban las fotos y el video. Dice, ¿sabes qué? No quiero nada contigo. ¿Sabes qué? Me vas a tener que dar muchas cosas y me llevo a los hijos y todo y no quiero nada contigo. Pero él dice, pues, ni me hace falta. Cuando no es con una, es con otra. Qué bárbaro. Qué cosa tan tremenda. Y ese hombre platicaba que tiene un amigo que lo andaban vigilando. Y la única manera en que lo pudieron pescar es porque dice, voy con tal amigo, te dejo su teléfono y háblale. Y estoy en tal restaurante, vamos a hablar de negocios. Y entonces la esposa le hablaba al amigo, oye, pásame a mi esposo. Y el esposo no estaba ahí, andaba con la amante, ¿sí? Y dice, pásame al esposo, ¿a dónde fuiste? Le dice, ¿a dónde fue? ¿Dónde está mi esposo? Está en el baño, así es que no se va a tardar. Ah, bueno. Y así se le hizo varias veces hasta que la mujer dijo, no, aquí anda algo mal. Porque las mujeres tienen, cuando son honestas, bueno, todas, pero las mujeres honestas tienen un chip y dicen, algo anda mal. ¿Sí? Es como Piolín, parece que por ahí vi un lindo gatito. Cuidado. Bueno, ya no les platico más de todas las cosas que están pasando. Les estoy hablando de las cosas que pasan en el mundo. No vienen del Padre. ¿Y qué va a pasar? Te vas a la perdición. Aunque te digas cristiano. Vamos a ver aquí el aspecto de la sujeción. ¿Qué dice que no se pueden sujetar? No se sujetan a la ley de Dios. La palabra, sí, aquí es negativo, no se sujeta, es apotazo, pero viene de hipotazo. Hipotazo significa sujeción. Y esto lo va a entender muy bien mi hermana Nayeli. Es un término militar. Y describe el acatamiento a la ley de los hombres. Y en este caso describe el acatamiento a la ley de Dios. Entonces, cuando dice que no se sujetan, dice, son unos insubordinados, no se acatan a la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Hacer el Antiguo Testamento. No, la ley de Dios es toda la palabra. Ya se nos ha aclarado aquí. Entonces nosotros vemos que el que no se sujeta es rebelde, es insubordinado, es desobediente y no acata lo que se le manda. Se acabó. La mente carnal no tiene capacidad para sujetarse ni para acatarse. Se insubordina, es desobediente, es rebelde, no quiere hacer caso. La mente tomada del Espíritu nos da la victoria, fíjese bien, sobre la insubordinación, sobre la rebeldía, sobre la desobediencia, sobre la anarquía. Se sujeta a Dios y a su palabra. ¿Cuántos alaban al Señor cuando estamos estudiando aquí? Ni tampoco puede. No puede. A veces me han dicho, es que con eso no puedo. No. El único que te puede dar la capacidad es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, yo solo les quiero leer Isaías 26:3. Ya les estamos dando otra aplicación y voy a dar por terminado. Ha sido una super bendición. Yo creo que los que han venido y han escuchado estos 8 o 9 mensajes, ya no sé cuántos van, sobre el Espíritu han aprendido mucha palabra y mucho lo que es la vida en el Espíritu. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Persevera tu pensamiento en el Señor? Está tu confianza puesta en el Señor. Aunque estén pasando cosas contrarias y aunque parece que la palabra de Dios de momento
no se cumple o no resulta. Primera de Corintios 2, 14 al 16. Vamos allá. Y dice la escritura así. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pues no las puede percibir. A veces yo a veces trato de explicarle, le testifico, pero dice, es que no te entiendo, es que aquello, no te, y me alega y me dice esto y aquello, es que dice los psicólogos, el psiquiatra, es que dice el mundo, es que dice el terapeuta, es que dice esto, es que dijo el maestro, es que dijo un doctor en ciencias, es que no, tú eres hombre natural, no percibes las cosas del Espíritu de Dios. ¿Cómo vamos a percibir las cosas del Espíritu de Dios? Recibiendo al Espíritu de Dios. Es el único que te la puede explicar. Porque para él son locura. Por eso yo le dije a tal hermano hace rato, ¿verdad? Ten cuidado con el pastor Ernesto. Mira, está loco por Jesús, está loco por la palabra y está loco en el Espíritu. Entonces, ten cuidado porque te acercas a un loco. Pero ubicado en esas tres cosas. Entonces ahí, y no las puede entender. No las puede entender, son locura y no las puede entender. ¿Qué dicen de nosotros? ¿Qué dicen? Ya les he platicado, ¿qué dicen de arrebatamiento? Un tiempo nos dijeron en el Dancing Club, nos dijeron que era, ¿cómo decían? De la casa del exorcista, y nos han dicho de tantas cosas, que el hermano Ernesto, hay algunas hermanas que ya me reclamaron, que el hermano Ernesto cuando ora por la gente se cae y entonces les da dólares, y hay hermanas que el otro día tuvieron aquí la manifestación del Espíritu y después que se levantaron dijeron, ¿y los dólares, hermano? ¿Y los dólares? ¿Y los dólares? Entonces me decían eso. Hay gente que me retó, yo les he platicado, aquel que me dijo, eso que tú estás haciendo es pura mentira, y entonces yo le dije, ponte en una esquina, entre dos paredes, entre dos muros, ponte ahí. Y se puso ahí. Y yo le voy a pedir al Espíritu Santo que te muestre cuán grande es y lo que va a hacer. Y se puso y ya estaba ahí retándome, a ver, órale, a ver, ora. Le dijo, Espíritu Santo, ahora muéstrate porque ese se está burlando de Dios y está burlando de ti. Muéstrate, Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Que se mostró el Espíritu Santo. Porque entre las dos paredes en esa esquina le dieron un trancazo en la columna vertebral y se fue de cara. Pero es que retó a Dios, no es que yo quisiera que quedara avergonzado. Y entonces se levantó y dijo, órale, ¿quién estaba atrás? Pues a ver, búscale. O tendría yo ahí uno de esos guantes de boxeador mecánicos de ¡pum! Yo recuerdo también otro que vino de Guadalajara y me dijo, son puras patrañas lo que tú haces. Y vino de Guadalajara a retarme. Muy bien, ponte allá 2 a 3 metros y vamos a ver qué pasa si el Espíritu Santo te toca. Y desde esa vez él se entregó y ya vive en el Espíritu, pero era una persona con mucha soberbia. Y lo tocó el Espíritu y lo aventó como 3 metros. Y quítense todos, que no haya nadie, ni silla ni nada. Ya cuando se levantó todo, órale, dice, entonces sí es real. Ya les he platicado también de aquel joven que me retó y me dijo, ¿a poco si yo tomo el saco de usted que está ungido, el Espíritu me va a tocar? El saco no es mágico, este que traigo ahorita no es mágico, pero si usted reta a Dios, usted retando al Espíritu, es un saco que está tocando un ungido y va a estar ungido. No soy perfecto, solo soy ungido del Señor. No soy impecable, soy alguien perdonado y justificado por el Señor. Entonces lo senté y estaba yo predicando hasta adelante en la orilla y le puse mi saco. Y entonces a la mitad de la predicación el joven cayó de lado y muchos se levantaron, no, déjelo tiradito para que aprenda. Y ahí lo dejé tirado, totalmente noqueado por no creer en las cosas del Espíritu. Pero yo no hago eso como decir, ahora voy a ser el hermano del saco ungido. A ver, póngase aquí. No, si no se trata de repetir las cosas. El Espíritu las hace cuando hay una ofensa al Espíritu. Y el Espíritu entra. Así es que no retes al Espíritu. Si lo retas, te lo vas a encontrar. Porque aquí está.
te lo vas a encontrar. Y algunos dicen, pero aquella congregación, todos hasta ya ni atendieron, nomás veían y si se muere, no se muere, a rato se levanta. Y a rato ya que se levantó dijo, no, ahora sí de ahora en adelante creo en las cosas del Espíritu. Hay locuras en el Espíritu, este pastor es loco. En una iglesia hace muchos años, el Espíritu me dijo, estaba yo predicando, para la predicación y vas a darle, ahí estaba mi familia, a una iglesia, 7 veces vueltas a la iglesia. Y le di 7 veces vueltas a la iglesia y yo me voy a manifestar. La gente empezó a llorar, la gente empezó a sentirse mareada. Y sí, porque voy a hacer una sanidad, voy a sanar a alguien de leucemia. ¿Y saben qué? Lo sanó. De esa iglesia después me corrieron. Me corrieron. Porque todos los Santo Tomases y los incrédulos me echaron leña, es decir. Y porque a veces también me acusan de ser chamán, de ser brujo, de quién sabe qué. Para nada. Yo invoco al nombre del Señor Jesucristo y soy hijo de luz. Y le testifico eso y ¿sabe qué? Operó. Ese varón tenía 8 años. Hoy es un hombre de 35 o 36 años o más. Más. 40 años. O sea, tiene 32 años de que Dios lo sanó de leucemia. Estaba ya desahuciado, su cara, sus orejas, como les digo, ese está tan enfermo que ya se le ven las venas de las orejas, porque tenía la enfermedad ya, ese palidez y ese verde que les daba amarillento, es que ya un espíritu de muerte estaba sobre él. Y Dios lo libertó. Pero hay que hacer eso. Todas las veces ando dando vueltas en la iglesia, no. Cuando el Espíritu me lo ordene. Yo no sé qué locura puede hacer. Por eso ya les advierto a ustedes, si se acercan a este servidor, sepan que si hay locura en el Espíritu. Por si alguna cosa les pido que hagamos juntos. Estaba yo pensando, hace mucho tiempo que no hacemos corrección de huesos en el nombre de Jesucristo. Y le estaba diciendo al Señor, Señor, ¿quieres que regresemos a la corrección de huesos? Porque el Señor recorría desde la cabeza a la columna vertebral, las piernas y todo. Y esto se dio mucho en los 70, allá aquella fábrica donde estaba y había incredulidad en los ingenieros. Y había un ingeniero que tenía una pierna más chica que otra. Y era bien incrédulo. Por cierto, se convirtió. ¿Sí? Y entonces oramos por la corrección de huesos y que le crece la pierna derecha y lo ve él. Se me está creciendo. En mi oficina sucedió algo tremendo que yo no sabía. Llegó una persona que no se le veía, era una dama, tenía sus pantalones muy bien arreglados y todo. Y nos dice, pues yo también quiero que ore por mí para eso. Pero esa está la pierna. ¿Y qué cree? Era una pierna ortopédica. Y estaba dispareja con la otra pierna y entonces se lastimaba. Y oramos por ella y le creció, no la pierna ortopédica, sino la cadera arriba de la pierna ortopédica y le emparejó las piernas. Y la señora cuando yo dijo, ¿qué creen? Es la ortopédica la que me creció. No, no te creció la ortopédica, fue la cadera y se la emparejó porque se la habían hecho más cortita. Locuras del espíritu. Pero cuando el espíritu lo ordene, no es modo de vida. Yo sé que usted dice, en verdad el hermano sí está medio loco, en Cristo Jesús. Muy bien, con eso damos por terminado hasta el versículo. Hoy hemos estudiado hasta el versículo de Romanos 8, versículo 7. Le pondremos parte 1 porque quiero dar el resto de victorias hasta el versículo 14 al Señor o más. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Está aprendiendo del Espíritu? Yo sé que algunos dirán, hermano, usted no tiene video. ¿Cómo me prueba usted que ha dicho la verdad? Yo no tengo nada que probarte. Simplemente te testifico lo que mis ojos han visto. Lo que el Señor me ha dado por andar caminando en el Espíritu, que no merezco,
te lo testifico. ¿No lo quieres creer? No lo creas. ¿Lo quieres creer? Todo eso que te digo está conforme a la palabra. Porque hay maravillas, hay milagros, hay prodigios, hay señales. Amós dijo, buscad a Jehová y viviréis. Buscad al que hizo las Pléyades y la Orión. Si alguien pudo hacer las estrellas, ¿por qué no podrá hacer lo que yo dije como testimonio que hizo el Espíritu? No hay imposibles. Para Dios todo es posible. ¿Por qué no vemos eso? 1, porque no tenemos nuestra fe fundada en el poder de Dios. 2, porque no estamos llenos del Espíritu Santo y porque nuestra fe en Jesucristo ni siquiera llega al tamaño de una semilla de mostaza. Cuando estemos en ello, veremos la semejanza de la gloria de Dios. Ni siquiera toda la gloria de Dios. Esto que yo le digo es la semejanza de la gloria de Dios. Ya le hemos testificado. Ahí está mis hijos y mi esposa. La locura de aquella vez que fuimos con el apóstol David Morris a una reunión a lo que es lo que era el Hotel México, y cayéndose una hermana en un estacionamiento de esos que tienen de marimba, la bajada, se expuso su tibia y su peroné fuera de su pierna. Gritó, ahí estábamos, yo corrí junto con mi familia, ahí está, mis hijos lo vieron, lo vio mi hijo Eliud. Entonces dije, en el nombre de Jesucristo, haz una reducción, haz un milagro, Señor. Y sabe, de repente nomás tronó el hueso y ¡pum! Se lo puso en su lugar. Cuando fueron con el traumatólogo, dijo, tú no necesitas más que te cosa la herida y te vende. ¿Qué hiciste? No tienes fractura. Algunos dicen, ¿y por qué otras veces no ha visto? No entiendo. Las cosas del Espíritu no las entiende uno. Él las hace. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos queriendo entrar en la vida sobrenatural del Espíritu en todo. Nos cuesta trabajo porque estamos en esta tierra. Nos afectan muchas cosas que vemos temporalmente. Nos afectan los afanes, las angustias, las enfermedades, las tribulaciones. Nos afecta que a veces no tenemos la suficiente paciencia para esperar la respuesta y el cumplimiento de tu palabra. Nos afecta porque a veces no entendemos los propósitos que tú tienes para nuestra vida. Pero aquí estamos, Señor, con gozo y con júbilo, rogándote que en el nombre de Jesucristo tengas a bien, Señor, darnos, Señor, la bendición de poder ser llenos de tu Espíritu Santo. Que todos los días, a cada momento, Señor, que quizá lo hagamos como Daniel. 3 veces oraba Daniel en el día. Sí, Señor, al amanecer, al mediodía y al anochecer. Al menos sea nuestra oración, y te pidamos, Señor, que el Espíritu Santo nos llene para que entendamos al Dios vivo y la palabra viva que nos ha dado. Bendigo esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo, que permanezcamos en todo esto, sin llegar, Señor, al abuso que muchos hicieron en los años 70, por lo cual a veces muchos dejaron el avivamiento, porque abusaron y engañaron. Hoy danos ser genuinos y verdaderos en todo esto, y no dar lugar nosotros mismos a lo que tu Espíritu dará lugar en el momento dado. En el nombre de Jesucristo sea todo hecho así. Amén. Se pone sobre sus pies y nos despedimos. ¿Cómo nos despedimos? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pondré el nombre de Jesucristo sobre cada uno de ustedes y sean llenos de Espíritu Santo, del Espíritu de gracia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes en todas las actividades a partir de este momento y siempre en Cristo Jesús. Amén. Salúdense unos a otros y gracias por su asistencia.